Hoy le tenemos en el webinar de marzo a Ale Ferrez. Ale es miembro de la comunidad, él es ingeniero industrial, también es consultor de inteligencia de negocios y hoy nos quiere compartir un trabajo que hizo con datos del censo. Entonces es muy interesante realmente el tema, así que muchísimas gracias Ale también, uno por tu tiempo, dos por animarte, ¿sí? Y bueno, ahí el escenario es todo tuyo cuando quieras arrancar, sin problema. Vale, súper. Bueno, si me permiten, bueno, primero que nada, quiero agradecer acá a todos los presentes acá. La verdad que estoy muy entusiasmado de compartir este proyecto. Bueno, primero que nada, no es introducción que ya Pame ya hizo parte del trabajo. Bueno, me presento con más detalle. Bueno, como está, mi nombre es Alejandro Ferrer, soy ingeniero industrial y hace 6 años me inicié en el mundo del BI, todo lo que es la inteligencia de negocios. Y tengo experiencia de poco más de 5 años en el consumo masivo. Trabajé en empresas como Par, Bimbo, Vidal Paradise y últimamente estuve en Paresa. Actualmente, hace un par de meses, ya inicié mi aventura como consultor, así que estoy trabajando, ofreciendo trabajo de consultoría y capacitaciones in company a empresas, especialmente empresas pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. Bueno, en cuanto al propósito de este webinar, es básicamente entender el para qué visualizamos los datos. O sea, cuando recuerdo que a finales del 2024, alrededor de septiembre por ahí, el Instituto Nacional de Estadística había disponibilizado los datos finales del censo que se había realizado en el 2022. Y bueno, me pareció una oportunidad interesante para poner a prueba mis capacidades, mis conocimientos de todo lo que es. Y por qué no, de aprender también, que realmente fue una linda oportunidad. Y bueno, como decía, la visualización de datos no es solamente un detalle estético, sino que también cumple una función de eficiencia en entender la información, es el respeto por el tiempo y la capacidad de decisión de quien toma la decisión al mirar determinado reporte. Y si bien el diseño y la visualización de datos es un concepto un poco abstracto, es algo que vemos en el día a día. Por ejemplo, cuando vemos las señales de tráfico, las señales del tablero del auto, por ejemplo, un menú del restaurante, siempre y cuando no sea QR, ¿verdad? Una factura de servicios, está haciendo un diseño, estamos viendo un diseño de la información. Pero no es algo exclusivo de los dashboards, pero el objetivo es siempre el mismo. O sea, que el que recibe la información no tenga que esforzarse para entenderla, que el orden, la jerarquía y la presentación hagan el trabajo por él. Bueno, y para todos los que trabajamos en esto, el análisis de datos, cuando estamos armando un dashboard en Power BI, no estamos haciendo solo el análisis de datos, estamos decidiendo qué mostrar, en qué orden, con qué jerarquía visual, para que el que tome esa decisión pueda tomar, o sea, para que pueda tomar una decisión sin necesitar explicaciones adicionales. Es una herramienta bastante poderosa porque cuando trabajamos con números, el ojo humano es capaz de procesar patrones visuales muchísimo más rápido que procesando columnas de texto o tablas de números. Bueno, entonces acá voy a empezar a describir el proceso, cómo empezó como le decía, a fines del 2024 empecé con esto. Encontré los datos crudos, por así decirlo, en la web del Instituto Nacional de Estadística, que por cierto no fue un detalle trivial, hay que reconocer el aporte que tuvo esto en disponibilizar al público esa información, que cosa que busqué también información de otros países y no la encontré. Así que tiene su mérito que el Instituto Nacional de Estadística haya disponibilizado esta información, sobre todo para que personas como nosotros podamos sacar partido de esta información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, los datos del INE fueron la base para que yo pueda aportar lo mío que sería la parte visual y también, sobre todo, la parte de la transformación de los datos, que es lo que le voy a mostrar a continuación. Bueno, como pueden ver acá,
la página web del INE, que fue donde tomé los datos, y al lado la planilla en Excel, donde donde figuran todos los datos de población. Como pueden ver, esta tabla tiene una jerarquía visual que a la vista humana se puede entender bien. Pero si nosotros tenemos que cargar esto a Power BI, no se puede hacerlo así tal como está, porque este tiene una lógica visual, pero no una lógica tabular. ¿A qué me refiero con la lógica tabular? A relacionar, por ejemplo, los distritos. ¿A qué departamento corresponden los distritos? Entonces, al cargar al Power BI, sobre todo al Power Query, lo que es entender, optimizar esta disposición. Por ejemplo, como pueden ver en la próxima diapositiva, lo que hacemos es transformar las tablas para que tengan esta lógica tabular. En este caso, la tabla anterior acá, aparecía el departamento con el correspondiente subtotal de población, después la columna de las características, o sea, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta población en el área urbana o rural. Entonces, al transformar esos datos, lo que hicimos fue transponer ciertas columnas. En este caso, cuando había una columna específica por ya sea género, por grupo de edad o por zona, lo que hicimos fue transformar estas columnas a filas, manteniendo una columna con los valores de población, o sea, cuál era la población en cada fila. O sea, cada fila es un registro de cuánta población había en cada criterio específico, digamos. Entonces, y en el siguiente paso, lo que hicimos fue, bueno, una vez que armamos las tablas, también no solamente nos concentramos en la tabla de hechos, que era la tabla de población, y la tabla de vivienda. También armamos tablas dimensionales, que son tablas resumidas de, por ejemplo, tabla de género, que sería hombre y mujer, después una tabla de tipos de vivienda, que son casa, rancho, de acuerdo a las necesidades básicas que tenía cada casa, electrodomésticos, televisor, auto, entre otras cosas. ¿Y por qué se hizo un modelado de datos? Si bien este reporte no tiene o sea, la tabla de hechos tiene menos de 1000 filas, parte de las buenas prácticas, armar tablas dimensionales para optimizar el rendimiento del reporte. ¿Qué quiere decir esto? Que el reporte funcione rápido y te pueda filtrar, al ir filtrando los distintos gráficos, te pueda actuar con más rapidez y eso. Y también acá se armaron medidas para calcular, por ejemplo, cuánta población, el porcentaje. Bueno, acá, por ejemplo, hay varias medidas que, como le decía, fue un experimento, entonces ahí no se di tanto las buenas prácticas. Pero bueno, está ahí, no sé cómo, pero espero que esto mejore. Bueno, y al hacer todo eso me di cuenta que faltaba un elemento clave que nunca había realizado antes, que fue la utilización de mapas. En este caso, mapas geográficos. Y me di cuenta que el censo justamente muestra datos geográficos. Y un reporte del censo sin mapa va a tener un contexto bastante limitado. O sea, el censo habla de distritos, de departamentos, zonas urbanas, rurales. Toda esa información es inherentemente geográfica. Verla solamente en tabla y columna, barra, sería como leer la coordenada de un lugar en vez de ver dónde está ubicado en el mapa. Por ejemplo, nos sirve mucho ver si un distrito tiene 5000, 50.000 o 500.000 personas si no sabemos dónde está ubicado de manera visual. Entonces, por lo tanto, traté de probar los objetos visuales nativos de Power BI, que son los Big Maps. Y como pueden ver en esta imagen acá, el, el Big Map, acá este objeto, este mapa mostraba llegó a mostrar bien por departamento, pero hubo que hacer un trabajo de mucha limpieza de datos porque de repente ponía Concepción y no me mostraba el departamento de Concepción, me mostraba la región de Concepción en Chile. Ponía Misiones y me mostraba la provincia de Misiones en Argentina. Entonces tenía que especificar bien, por ejemplo, departamento de Concepción, como República Paraguay, departamento de Misiones, como República Paraguay. Bueno, a nivel departamental mostraba, pero el déficit estaba en la parte de distrito, como pueden ver acá, el mismo objeto de Bing,
no mostraba la totalidad de los distritos y mostraba también varios distritos que mostraban fuera del Paraguay. Entonces, este era un problema. Y también, acá casi me olvido, ahora el Power BI está en una fase de transición de los mapas. O sea, deja de usar los mapas de Bing para usar los mapas de Azure. Entonces, para esta ocasión volví a probar y efectivamente vimos que visualmente no cambió mucho en cuanto a los errores. Lastimosamente esto es un problema porque no, esto genera una falta de credibilidad. O sea, si yo al mostrar un reporte de esta manera, ya no voy a inspirar ninguna confianza al usuario que use ese reporte. Y no solo eso, o sea, no solo va a ver que está mal el mapa, sino que va a empezar a dudar de los demás, de todos los demás elementos del reporte que estén bien hechos. Entonces, acá me parecía importante garantizar que la información sea correcta. Entonces, bueno, me dediqué a buscar otras opciones por fuera de los objetos visuales nativos y encontré otra opción que por suerte estaba en la página web del INE, que en la parte de los datos tienen un repositorio de mapas por departamento y ahí en la última fila que es Total País, tiene acá un objeto GeoJSON, que es este, que te descarga y este objeto el objeto GeoJSON no se puede cargar directamente a Power BI, pero existe una página web que es maptaper.org, que es esta, donde ahí cargamos el mapa en esta pestaña y ya despliega de manera visual todos los distritos de Paraguay. Y luego tenemos que transformarlo exportar acá, al hacer clic en export, nos da la opción de seleccionarlo en qué formato queremos y ahí tenemos que cargar en el formato topo.json. Una vez que exportado eso, damos el reporte en Power BI, activamos este objeto visual que es mapa de formas. Luego, en la parte de saturación de color, agregamos una medida, puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser la medida que necesiten para ese mapa, porque esto es lo que hace desplegar esta pestaña de formato, que es la configuración del mapa. Y ahí, por defecto, muestra el mapa de Estados Unidos por estado, pero te da la opción de elegir un mapa personalizado. Entonces, al hacer clic en esta opción, posteriormente ahí agregas el tipo de mapa. Entonces ahí cargas el mapa en formato topo.json que recientemente exportaste. Entonces ya como resultado ya despliega este mapa. Luego lo siguiente, entonces ya al usar, por ejemplo, la población por distrito, ya nos dimos cuenta que ya desplegaba. Acá como pueden ver en este video, que ya mostraba los distritos ordenando los colores. En este caso, el azul más oscuro era el distrito con mayor población y el más claro es el distrito con menor población. Entonces, ya una vez completado este paso, ya tenía todo lo necesario como para poder mostrar el reporte con los datos geográficos como corresponden. Entonces, y así poder dar el contexto necesario a todos los datos del censo de manera bien visual. Entonces, bueno, ahora la siguiente diapositiva les muestro qué es lo que busca este reporte. O sea, al ir armando este reporte, yo tuve en mente para quién estoy haciendo este reporte. Pero acá antes quiero hacer una aclaración que este reporte no fue un encargo de parte de nadie, fue una iniciativa mía de tomar los datos del censo en la página web del INE y hacerlo esto a modo de experimentación y de practicar, así, de implementar lo que sabía e ir aprendiendo todo lo que aprendí en esto, como por ejemplo fue con los mapas. Bueno, y acá, por ejemplo, al ir armando, fui pensando, ¿para quién debería ser? No solamente para mí, sino a quién le podría resultar útil. Entonces, como pueden ver acá los distintos perfiles de usuarios que estuve pensando, por darte un ejemplo, empresas que buscan expandir operaciones, te preguntan, por ejemplo, ¿a dónde nos conviene, por ejemplo, abrir las próximas sucursales? Entonces, justamente me pasó algo muy curioso que hoy es viernes, ¿vale? El jueves, o sea, ayer, tuve una reunión con un cliente y justamente le mostré el reporte del censo
Y ahí se quedaron muy sorprendidos, se empezaron a, así como niños con juguetes, empezó a filtrar, segmentar todo lo, mostrar. Acá es donde tenemos que expandir nuestra próxima sucursal y todo eso. Entonces, ahí me di cuenta, fui consciente del impacto que tenía eso y fue un momento así de mucha satisfacción. Entonces, justamente me di cuenta de cómo un reporte bien hecho puede cumplir con los propósitos para el que fue hecho. Entonces, bueno, el siguiente paso, vamos a hacer así un pantallazo por estas páginas. Los cuadros que están en negro son cuadros básicamente tabla, entonces no voy a profundizar en eso. Pero sí quiero darle una explicación sobre qué preguntas responde cada página y después más adelante le voy a ir mostrando una demostración en vivo del reporte. Bueno, empezamos ya con la primera página que sería el resumen de población. ¿Cuáles son las preguntas que responde esta página, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, yo, Juan Pérez, vivo en San Juan de Nepomuceno, por ejemplo, y quiero saber cuánta gente vive en San Juan de Nepomuceno, cuánta gente vive en Cazapá, cuánta gente vive en los distritos aledaños. Entonces, yo puedo ir filtrando y ver cómo está compuesta la población en sus características, no solamente en términos de población, sino en las características demográficas, como el género, el grupo de edad y la zona en que viven. La siguiente página, que es que repite un poco lo de la población, pero esta es de vivienda. Este es el caso de, por ejemplo, acá, este por ejemplo es una página que sirve mucho para entender, para empresas, por ejemplo, cuántos lugares potenciales hay en determinada área. O sea, de acuerdo, por ejemplo, una empresa de electrodomésticos, una empresa de artículos electrónicos, va a querer ver, por ejemplo, en términos de tecnología de información, por ejemplo, cuál es la tasa de penetración de Wi-Fi, de celulares, de tablets, televisores, lavarropa, por ejemplo, entre otras cosas, motos, automóviles, para entender cuáles son las zonas donde ya está saturado el mercado o donde hay potencial de crecimiento. Y posteriormente tenemos acá una tercera página que es una página, las otras páginas tienen una mirada un poco aritmética, vamos a decirlo, y yo acá le quise dar una mirada un poco más estadística. O sea, entender no solamente cuánta población tiene cada distrito, sino en qué agrupar en cuartiles dónde está posicionado cada distrito. Por ejemplo, yo vivo, por ejemplo, en Fernando La Mora, por poner un ejemplo. ¿De dónde, qué me quiere decir? O sea, Fernando La Mora, ¿en qué segmento está? En este caso, el tercer, que sería el segundo cuartil. O sea, del 100 al 75% es el primer cuartil. El 75 al 50 sería el segundo cuartil, respectivamente el tercero, y esto de último sería el cuarto. Entonces, por ejemplo, Fernando de la Mora, en el percentil 76,9. ¿Qué significa esto? Que yo, al estar en Fernando de la Mora, significa que el 76,9% de los demás distritos tiene una población inferior a la de mi distrito. Y luego tiene acá el resumen del promedio por distrito, o sea, la cantidad total de habitantes, la cantidad de distritos, luego el promedio por distrito, que sería la cantidad de habitantes dividido la cantidad de distritos. Luego tiene la mediana por distrito, que es de los 263 distritos, ¿cuál es la población en el número que sería la mitad? En este caso, al dividir 266, perdón, 266, discúlpeme, me trago todo. 263 distritos. Entonces, en el distrito número, al dividir por dos, en el distrito número 131,5 o 132, 131, ahí tengo la mediana. La mediana es bastante útil porque no es sensible a los valores que están en los extremos de la muestra. Y luego tenemos acá lo que sería el distrito más poblado, que en este caso es Asunción, y el distrito menos poblado, que es 856 personas, que sería el de San Carlos de Apá, que está ubicado ahí al norte de Concepción. Luego tenemos acá la penúltima página, que sería el de la pirámide poblacional. No está basado en los datos del censo, sino en estimaciones y proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, que toma los datos desde el año 2020 a 2050
para entender cómo va a ir variando la población paraguaya en términos de edad. Entonces, ¿para qué podría servir esto? Por ejemplo, para una empresa de seguros, en este caso, ¿cómo va a crecer la demanda de servicios para adultos mayores? O una empresa de consumo masivo, ¿cómo va a cambiar su segmento objetivo? Por ejemplo, producto de limpieza para mujeres de 20 a 35 años, por ejemplo. Entonces, esto le permite un margen de maniobra para ir planificando sus objetivos para los próximos años. Después, la siguiente página, que sería ya la última, que son las estimaciones y proyecciones de población por distrito o departamento, desde del año 2000 hasta el año 2035, que es también tomado de la web del Instituto Nacional de Estadística. Acá, como por ejemplo pueden ver, tiene acá para filtrar por departamento de distrito acá, que se puede ver acá, por ejemplo, el departamento, después cada uno de los distritos. Luego, al ir mirando el mapa, por ejemplo, sale un tooltip que al ir poniendo el puntero le va a salir este tooltip, en este caso que señala el distrito de Pilar. Entonces, ¿cuál es la población? El del año inicial, que sería el año 2000, que era 27.775 personas. Y en el año final, 2025, ¿cuál sería la población estimada? Que es 36.176. ¿Cuál sería la variación en términos absolutos? O sea, aumentó 8.391 personas, lo cual da una variación relativa a un crecimiento de 30,2% en términos porcentuales. Pero acá en 25 años, el ritmo anual de crecimiento sería del 1,1%. Entonces, en todos estos indicadores, podemos entender o sea, cuál es la estimación de crecimiento o decrecimiento, y invita a preguntar por qué, o sea, por qué este distrito va a crecer más rápido que sus vecinos. Puede ser inmigración interna, política de empleo para la cadena agroindustrial o servicios, y los que decrecen, por ejemplo, será por falta de empleo, falta de servicio, infraestructura, entre otras cosas. O sea, claramente demuestra hacia dónde se mueve la gente y cuáles son estas oportunidades. O sea, la gente se va de donde no hay oportunidades y migra hacia donde hay. Este reporte en sí no responde las preguntas, pero las hace visibles. Y hacer visible la pregunta correcta es la mitad del análisis. Entonces, acá ahora le voy a hacer la demo, o sea, mostrarle una pequeña demostración que, si me permiten, acá. Por ejemplo, acá en el resumen de población, por ejemplo, me olvidé, le voy a compartir ahora el link. ¿Me permiten? Lo voy a compartir en el chat. A ver, un poco, no encuentro la ventana del... Discúlpeme, son medio que esto con la tecnología. A ver, un poco... acá ya encontré. Bueno, chat. Bueno, acá ya comparto el link, entonces ya está a libre disposición, es gratuito, de libre acceso. Si es que tienen algún problema para visualizar, me avisan por favor, pero creo que no hay problema. Entonces, mientras tanto, yo le voy mostrando, por ejemplo, acá, este es el resumen de población. En este caso, yo estoy viendo acá la población en términos absolutos y términos relativos de grupo de edad por departamento. Entonces, acá el mapa quiero que me muestre por departamento, acá. De ahí pueden ver, por ejemplo, Central es el departamento más poblado, con el tooltip que muestra la composición en términos absolutos por grupo de edad. Pero si de repente quiero ver por género, acá me va a mostrar cuál es la composición de mujeres y hombres. Y luego si quiero ver por zona urbana o rural. Acá, por ejemplo, en género y en grupo de edad, yo noté que no hay mucha variación en la composición. No hay, la variación es muy poca entre los departamentos o los distritos. En este caso, si mostramos acá por distritos, como vemos acá en este mapa, no hay mucha variación. O sea, bastante uniforme. Pero lo que sí hay bastante variación es la zona, en este caso la zona urbana rural. Acá podríamos entender que los distritos más poblados tienen una composición netamente urbana, y al ir descendiendo vemos que la composición rural va aumentando. O sea, ciertamente se podría ver que hay una correlación
entre el porcentaje de población urbana y el tamaño de la población por distrito. Después, acá, en el detalle de población, acá como le había dicho, este es básicamente un resumen bien tabular de los objetos visuales para que puedan ver a nivel de tabla los distintos números de acuerdo a estas composiciones. Así con el link que les compartí pueden ir experimentando y comprobando. Lo mismo acá para el grupo de vivienda. Como pueden ver acá, lo que le había comentado, el caso de la empresa, por ejemplo, la empresa que venden aire acondicionado. Acá van a ver, por ejemplo, la cantidad en términos absolutos, o sea, acá ven, en esto es la cantidad total de viviendas y acá la cantidad de viviendas que tienen acondicionador de aire y el porcentaje. En este caso, este número dividido multiplicado por 100 da este número. Entonces, este permite mostrar, por ejemplo, dónde podría estar la mayor de oportunidades, por ejemplo, Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, que son departamentos que tienen buena acceso a ruta, como Caguazú, Itapúa, Alto Paraná, entre otros. Y después, en el siguiente paso, que es el detalle de vivienda, que es básicamente el resumen tabular, como lo mismo que el de población. Después, el percentil de población, por ejemplo, acá tenemos, yo acá filtré, por ejemplo, distritos o sea, los distritos de la región occidental. Entonces acá, ¿cuánta gente vive en esta región? 211.586 personas de este total, lo cual sería un porcentaje 3,5%. ¿Cuántos distritos hay? 18, lo cual conforma el 6,8% de los 283 distritos. Entonces, ¿cuál es el promedio por distrito ahí? 11.755, que es habitantes dividido distrito. Después la mediana por distrito, pueden ver que es 5.927, que es el número medio que está entre Nanaba y Campo Aceval, que son los valores que están en la mitad de la muestra en cuanto a término de población. Y como pueden ver acá, el promedio prácticamente casi duplica la mediana, y eso es debido a que el valor de los extremos que vemos acá arriba eh, inciden bastante en el resultado del promedio. Por último, acá tenemos el distrito más poblado y el distrito menos poblado, como para entender cuál es el rango de, de distrito en cuanto a población. Entonces, todo esto, básicamente, si yo quiero saber cuánta población vive en el cuartil, en el primer cuartil, que es el cuartil de los distritos más poblados, pues me que el 27% de la población, o sea, el primer cuartil, viven 1.649.811 personas. O sea, bastante en 6 distritos. Ahora, el siguiente cuartil, ¿en cuántos distritos vive? O sea, que es un número bastante medio similar, en 15 distritos. El siguiente cuartil, que sería el tercero, otro número similar, vive en 47 distritos. Y por el último cuartil, vemos que acá hay otro 1.500.000 en 195 distritos. O sea, casi el 25% de la población del cuartil inferior vive en el 74,1% de los distritos, lo cual permite entender cómo se distribuye de una manera más estadística la población a lo largo de todo el territorio del país. Y acá, por ejemplo, hay un detalle que me llama la atención. Por ejemplo, si es que no me equivoco, el, el reglamento para la creación de nuevos distritos establecía que no debía haber al menos 10.000 personas residiendo en el distrito a independizarse, al crearse. Pero vemos que, por ejemplo, vemos que hay acá, por ejemplo, en este segmento del 10% inferior, hay 125 distritos y prácticamente en todos viven menos de 10.000 personas. Entonces, estas cosas, por ejemplo, hacen replantear las políticas territoriales, porque al ir segmentando, al ir creando varios distritos, puede ir dificultando la concentración de toda la infraestructura pública, ya sea caminos, desagües cloacales, telecomunicaciones, entre otras cosas. Entonces, esto revela bien, o sea, pone los acentos sobre la mesa de cómo estamos hoy en día
y qué es lo que tenemos que hacer para ir a donde apuntamos. Y acá, por ejemplo, las proyecciones de edad de población por edad y género, por ejemplo, podemos ver, ahora estamos en el 2026, básicamente en el grupo de 20 años, por así a grandes rasgos, tenemos que la mayor parte se concentra en de 0 a 39 años de edad, la mayor parte de la población. Luego, si queremos adelantarnos 20 años, en este caso, la estimación para el 2046, vemos que la pirámide poblacional se enchaza en esta parte que es de los 20 a los 60 años de edad. Entonces, es básicamente una tendencia que se ve en varios países del mundo, no solamente para ver del descenso de la natalidad. Entonces, esto permite visibilizar cómo va a ser la tendencia, como de manera a anticiparnos, como lo había dicho, para, por ejemplo, el tema de IPS, que es un tema que va a ir cobrando cada vez más relevancia con el paso del tiempo. Y por último, acá las proyecciones por distritos y departamentos. Por ejemplo, acá tenemos acá, en este caso, yo quiero ver por departamento. Me muestra acá la población en el año inicial, que sería el año 2026, la población en el año final, que es el 2035, que es hasta este año nomás tenemos. ¿Lo vemos? Entonces, yo quiero ver cuál es por ejemplo, los departamentos con mayor variación absoluta. En este caso, quiero ver cuáles son los departamentos que más crecieron en términos absolutos. En este caso, Central, Alto Paraná y Canindeyú, los tres de los departamentos con mayor variación, con mayor crecimiento. Pero en términos relativos, que sería, en este caso, lo que era un Presidente Valle y Alto Paraguay, o sea, todo de la región occidental, lo cual, si bien no tiene mucha población y no crece mucho en términos absolutos, bueno, acá vamos a agregar, no crecen tanto en términos absolutos como Central, por ejemplo, pero en términos relativos crecen bastante. ¿Y eso porque supongo que es por la construcción del corredor bioceánico, que obviamente va a generar un impacto en toda la cadena logística de la ruta que se está construyendo y también la ampliación de la ruta Tranchaco. Entonces, esto va a impacta en la creación, el establecimiento de un pueblo logístico que va a ser la zona de Loma Plata, Filadelfia, Neuland. Por ejemplo, acá pueden ver, en este caso, el detalle del nombre, Boquerón, población año inicial 83.000 personas, año final casi 100.000 personas, variación absoluta de 15.000 personas, una variación relativa de 19% y una variación anual media de 2,2%. Bueno, entonces, después al ver por distrito acá, vamos a ver el mapa por distrito. Acá, por ejemplo, llama la atención que la mitad sur de la región oriental tiene varios distritos en rojo, lo cual indica decrecimiento. En este caso, como le decía, que el reporte en sí no muestra, no responde a estas preguntas, pero las pone sobre la mesa. O sea, por qué decrecerían estos distritos? A lo mejor puede ser que son distritos predominantemente rurales, a que no haya muchas oportunidades de empleo, de infraestructura. Entonces, la gente va a migrar hacia otros pueblos donde haya mayor oportunidades. O sea, son meras suposiciones lo que muestra este reporte. Bueno, este fue todo el propósito de mi trabajo de visibilizar de toda esta, de todas estas informaciones que muestra el reporte del centro. Así que, bueno, volviendo a la presentación, ya terminamos acá, así que ya cualquier pregunta que tengan, estoy acá para contestarla. Excelente, Ale. Ahí tenemos una pregunta de Mario, tiene levantada la mano. Habla nomás, Mario. Buenas noches, ¿qué tal, profe? Y qué tal a todos. Me parece muy interesante. Lo que quería preguntar, Ale, es, hay una diapositiva y hay una proyección por años. La Eh, diapositiva, sí, sí, sí. Hay una que ibas poniendo 2028 tanto, 2029 tanto. Esa ¿cuál diapositiva variación, sería? no sé, recién, bueno, no era diapositiva, era el Sí, Poirier, creo que era. Sí. Este creo es. Anterior. esta, Sí. Viste que definís por año. esta. Eh,
No, no sé, la verdad, puede haber otro. El Otro, no otro, sé. o sea, lo que tienen por año son estas las estimaciones y proyecciones, que sería la por distrito y después Ah, por edad sí, y por género. distrito, por distrito, por distrito. Sí, Lo que te iba está. a preguntar es, ¿esa proyección provee el censo ya como dato crudo de ellos o vos hiciste con DAX o algo No, así? no, es una proyección realizada por, acá como puedes ver el fondo de la página, estimaciones y proyecciones de la población distrital, revisión 2025 que está en la web del Instituto Nacional de Estadística. O sea, todos los Ok, datos que tomé, que muestran ahí, ajá. Ok, a mí me parece interesante, por ejemplo, si alguien quisiera hacer algo parecido a esto teniendo el dato del año uno, o sea, empezando este año, por ejemplo, sí. y quiere proyectar eso más adelante, ¿cómo harías? O sea, no te digo no sé, no te digo que escriba un DAX ahora o algo así, pero más o menos cómo normalmente se calcula a futuro. O sea, hace tipo un promedio de lo que varió en años pasados, quitamos, bueno, varió 5%, proyectamos adelante. O sea, cómo normalmente cómo normalmente vos harías a nivel, al alto nivel, ¿verdad? No a nivel específico, pero, o sea, ¿cómo pensamos a futuro normalmente para variaciones de datos? O sea, agarras un histórico, ves. Yo, por ejemplo, haría eso si no tengo otra variable, tipo, vería cuánto fue cambiando y bueno, hubo un cambio de 8% al año, entonces, bueno, de acá proyecto ese y listo, ¿verdad? Pero entiendo que hay formas más complejas también de hacer proyecciones, ¿verdad? Y nada, gracias. Eso era la pregunta de Mario. Como te decía, que la proyección acá, en este caso, como le decía, no sé, si es que entendí bien tu pregunta, me preguntabas si la variación relativa o la variación anual media. Perdón. Eh, sí, no, y la media sería lo más rápido. O sea, lo que se me ocurre más inmediatamente. No, Eh, pero no entendí. Por preguntarse variación relativa o media, ¿verdad? Yo entiendo que Sí, variación absoluta relativa es la que tenemos, ¿verdad? A media le decís sí. absoluta, ¿verdad? Ok. Yo entiendo, no sé si estoy equivocado, pero yo entiendo que la relativa es porcentual porque es relativa a algo, ¿verdad? Y la Ah, absoluta ¿relativa es, a qué es? ¿cómo? Sería relativa a qué es, sería tu pregunta. No, no, o sea, yo entiendo, no sé corregime si estoy mal, pero entiendo que relativo te referías acá o sea, a una variación porcentual, ¿verdad? Porque es relativo a un Sí, dato anterior, ¿verdad? Y por ejemplo, absoluto es el número total de lo que sea, ¿verdad? por ejemplo, en este caso la relativa es la variación absoluta dividido la población anual inicial. Entonces, eso Mm, daría en términos porcentuales claro. 30,2% en este caso. No sé si esto responde a tu Sí, pregunta. no, claro. Entonces, por ejemplo, si vos, por ejemplo, hoy querés ver la variación hasta 2100, por ejemplo, qué sé yo, lo que vas a hacer es Hola. vas a tomar por ejemplo, en el caso central, 52%, creo. Sí, 52%, sí. O sea, en este caso, la población año final, bueno, vamos al dashboard, en este caso, vamos a ver acá departamento central. A ver, voy a filtrar acá para mayor, bueno, para mayor claridad, por ejemplo. Yo quiero poner la población año inicial de central, en este caso. A ver, acá. O sea, en el año 2026, la población inicial es 2.019.842 personas. Pero el año final, que se estima para el 2035, sería 2.198. Pero acá, claro, en el ejemplo acá que les mostré es del 2000 al 2025. Entonces, acá tenemos que poner 2000 a 2025. Entonces, ¿cómo cambia? Ahí. Entonces, en este caso, vemos que de 1.308.000 personas sube a casi 2 millones. Entonces, esto da una variación absoluta de casi, o sea, 689.000 personas. La variación relativa de 52,6%. O sea, esto dividido en la población inicial, en términos relativos, da este porcentaje. Claro, o sea, en 35 años subió 52% No, la población. 25 años. 25 años, pero si querés poner, por ejemplo, 2035, que es la Ah, ok. estimación, entonces Ah, perfecto.
Pasó de esto a esto, entonces un incremento de 78%. Esto dividido esto, da como resultado 68%. Perfecto. Muy, muy interesante. Muchas gracias, profe. Sí. Gracias, Mario, por tu pregunta. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hola, Ale, ¿cómo estás? Más que nada, bueno, primero agradecerte, ¿verdad? La presentación súper interesante y más que una pregunta, un comentario, ¿verdad? Que Sí, hiciste un poquito en la primera parte de la presentación cuando mencionabas el caso de que fuiste a visitar a un cliente y le mostraste eso así de una forma un poco casual, ¿verdad? Te muestro un ejemplo y al final le terminó interesando bastante. ¿Y qué es lo que rescato de eso, verdad? Que si bien pueden haber personas que trabajen en empresas grandes o pueden haber empresas que están muy acostumbradas a trabajar ya con datos georreferenciados, como bien mencionaste al principio, vos que trabajas con pymes, yo creo que para las pymes esto puede ser algo súper interesante porque deben haber decenas, si no son miles de pymes que no caen en cuenta, ¿verdad? Que analizando este tipo de información pueden sacar o pueden llegar a sí, tomar decisiones súper importantes, ¿verdad? Así como dijo la persona, pucha, mira, pues acá en tal ciudad puedo vender tal cosa y creo que te dijo, ¿verdad? sí, Entonces, recordar que no solamente siempre las grandes empresas son las que pueden sacar el provecho, sino que las pymes posiblemente son las que más necesitan análisis de datos en general y más aún aprovechar este tipo de datos, convertirlo en información y por sobre todo eh, mostrarles el camino para que puedan tomar decisiones, ¿verdad? Eso es más lo que sí, me quedó y quería un poco comentar y cualquier otra cosa que vos quieras sumar también, bienvenido a eso. sí. Buenísimo, Eliseo. Muchas gracias por tu comentario. Sí, es así tal como decís. O sea, toda esta información, o sea, cómo transformamos así de una tabla a todas estas visualizaciones que acabamos de ver, es como que nos permiten agarrar el insight, o sea, ver la situación de forma que no habíamos previsto antes. Pero en este caso, yo acá, al armar este dashboard, respondí todas las preguntas iniciales que yo tenía en el momento, pero al ir desplegando todos estos objetos visuales, me di cuenta que también me generan nuevas preguntas que no había contemplado inicialmente. Entonces, es como un loop, así, a medida que más información ves, más preguntas tenés. Entonces, y acá es importante, no todas las preguntas son iguales de importantes, entonces es correcto tener una estrategia bien clara como para sacarle preguntas, o sea, como para sacarle provecho a las preguntas correctas. Y es así como dijiste, Ale, al Buenísimo. comienzo también, Sí, que uno tiene que pensar a quién le va a mostrar, ¿verdad? Este reporte, quiénes van a hacerse esas preguntas y qué respuestas quieren encontrar, ¿verdad? Porque eso sí, también es parte del storytelling que solemos decir. No hacemos muchas veces un reporte que nos gusta a nosotros, pero después no responde las preguntas del público que va a sí, recibir, ¿verdad? Pero yo me llevo también eso que dijiste ahora de que al momento de hacer y responder esas preguntas iniciales surgen otras, entonces muchas sí, veces cambia el enfoque y lo que decía Mario, por ejemplo, hace rato, se me quedó nomás también, ¿verdad? Muchas veces podemos tener esas estimaciones del INE y demás y no estaría de más que nosotros hagamos nuestras propias estimaciones con métodos estadísticos, no sé, regresión logística, ¿no? Etcétera, para comparar también, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos poner variables que si somos sí, una MIPYME, por ejemplo, y conocemos nuestro negocio y sabemos que afecta, podríamos agregar, ¿verdad? Entonces, sí, así eso está mismo. genial porque para mí al menos este tipo de espacios también nos abre un poco la mente en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso, Sí. más que nada era eso el comentario que también quería aportar y agradecerte, Ale, por este espacio. Ah, mi Y, agradecimiento para ustedes por esta y oportunidad, así que la verdad que fue un lindo ejercicio, no solamente realizar este tablero, sino también de comunicar, de saber comunicar los resultados de lo que los insights, los descubrimientos clave. Entonces, y sobre todo a ustedes por tomarse el tiempo de seguir esta presentación.
y también ayudarle, por ejemplo, si es que quieren hacer un análisis de este tipo con los mapas del distrito que están en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Yo estoy a las órdenes, les ayudo así gratis, me contactan en LinkedIn o en el grupo de Data Platform en WhatsApp o en cualquier otro canal donde yo esté presente, yo estoy a la orden para ayudarles con eso. Así que vente conmigo para ayudarles con todo el tema de la visualización de estos datos. Y una última cosita también antes de cerrar, Sí, Ale y Pame. Lo segundo que rescato también es otra cosa que comentaste. sí, Cuando decías, yo tomé estos datos para hacerlo como práctica, para practicar, para ejercitarme, ¿verdad? Para aprender cosas nuevas. Y claro, justamente también esta semana tenía una persona que me contactó, era un ex alumno del año pasado de un curso que hice, y me dijo, me quiero iniciar en el mundo de los datos. Entonces, quiero saber si me puedo orientar, dónde puedo encontrar oportunidades laborales y también saber cómo poder iniciarme, ¿verdad? Entonces, ahí tomo justamente lo que mencionaste. Si uno está empezando en el mundo de los datos, tiene conocimientos básicos de Power BI y está arrancando, una sí, excelente forma de practicar es agarrar cualquier set de datos que tengas a mano y tratar de hacer el ejercicio que vos hiciste, ¿verdad? sí, Entonces, esa así también mismo. es otra recomendación para la gente que tiene ese dilema y que está arrancando. Así mismo, Eliseo, sí. Sería muy interesante tener un espacio para poder poner en práctica todo lo que muestra ahí. Así, de esta forma, porque que nosotros como grupo queremos promover todo lo relacionado al análisis de datos. Yo creo que con estos datos del centro que son de interés público es una excelente oportunidad para poder practicar y entonces de esta forma, no solamente con los datos actuales, sino con otros datos. Así como el Instituto Nacional de Estadística publicó también otros cuadros que no tuve tiempo de actualizarlo, por ejemplo, el índice de pobreza monetaria. También traté de buscar información de cuánta superficie tiene cada distrito para poder estimar cuánto, los habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad territorial, por ejemplo, entre otras cosas. Yo creo que acá el señor César Goiburú tiene una pregunta o algún comentario que añadir a esta conversación. Hola, sí, buenas tardes, noches a todos los presentes. Gracias por esta actividad interesante. Quisiera hacer una consulta con respecto a alguien que está empezando para poder desarrollar ya sea Sí, un análisis con donde ir a ser público, ¿verdad? O para un proyecto privado, en cómo se podría definir más fácilmente o cómo uno puede tener esa idea en elegir qué es lo que está queriendo responder o cómo diseñar las preguntas y cómo empezar a atacar con... sí. Buena pregunta, César. Sí, como lo había mencionado, sí, a la hora, o sea, es bastante un ejercicio, acá como le voy a mostrar una diapositiva atrás, por ejemplo, acá, por ejemplo, yo al armar este dashboard, tuve en mente quién podría ser el público objetivo de este reporte. Entonces, acá en este caso, ahí fui describiendo que, por ejemplo, empresas privadas en este caso, empresas de consumo masivo para selección de ubicaciones de sucursales, academia de investigación para estudios socioeconómicos, análisis de pobreza y desigualdad territorial, después organizaciones sociales y también para periodismo, sobre todo el periodismo basado en datos, que es un sector que está cobrando bastante relevancia para poder informar con propiedad sobre los distintos hechos relevantes para la sociedad, en este caso la sociedad paraguaya, y también en cuanto a qué mostrar, en este caso, ahí es importante, o sea, es un ejercicio, no hay una receta universal para todo, o sea, es un arte, o sea, tiene algo de ciencia y algo de método y algo de arte. Pero yo creo que el elemento común en todo esto es la prueba y error, ir probando, por ejemplo, en mi caso, yo nunca había hecho una visualización de mapa, no tenía experiencia en eso, pero fui investigando por internet, vi videos en YouTube
Después encontré, y por suerte, bueno, encontré la web de línea, todo hecho los mapas, y pude convertirlo como para que se puedan utilizar en Power BI, porque los elementos nativos de por sí solos no muestran de manera correcta la información. Entonces, sobre todo la importancia de hacer un reporte, una información confiable, porque si el mapa en sí no está bien, se podría poner en duda los demás elementos del reporte. Entonces no podría cumplir el propósito para el que fue hecho. Y si esto responde a tu pregunta, César. Pero si tenés una pregunta más. Sí, sí, responde en gran parte y como te ofreciste, yo personalmente me voy a tomar el atrevimiento de contactarte ahí por el privado para charlar con más profundidad sobre estos temas. Gracias de vuelta. Sí, súper, súper. Bueno, si es que no hay más preguntas, yo creo, Ale, que dejamos ya para que la gente se contacte directamente contigo Sí, y deriven sus consultas a partir de ahora. Entonces, bueno, creo que ya no eh, hay más consultas. estamos, Dale, Ale, eh, muchísimas gracias y también eh, gracias a todos los que se sumaron. Muchísimas gracias a Gracias, todos los Ale, presentes. maestro será. Le voy a estar compartiendo algunos materiales en el grupo de WhatsApp, así que por favor, los que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, súmense. Está el link, están los canales de la comunidad, así que por favor, súmense y bueno, nos vamos a estar Muy viendo buena próximamente en charla. los próximos eventos de la comunidad. Dale, nos vemos. Estamos, Gracias, Hasta chao, chao. luego. estamos, Gracias, hasta Chao, luego. Ale. Muchas chao. gracias.